Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Tony Ruiz, soy el director del grupo Infaimon. Espero que todos estéis bien, ¿no? Ahora que pues, parece que estamos viendo en algunos sentidos la luz al final del túnel. Lamentablemente esta mañana nos hemos levantado con noticias políticas críticas o tristes. Bueno, esperemos que con el diálogo todo se acabe solucionando. En la jornada de hoy vamos a hablar de visión artificial en la actualidad, de la nueva visión artificial, ¿no? Lo hemos bautizado como la visión artificial de la nueva era, porque en los últimos años, pues con la aparición de la industria 4.0, ¿no? Que ya años atrás, distintas disrupciones tecnológicas, pues pandemias, crisis de suministros, pues parece que estamos en un escenario completamente distinto al que nos encontrábamos, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? Y es una época muy interesante para nuestro mundo, muy interesante para la visión artificial, para la industrialización en general, para la industria y para otros sectores menos industriales que también utilizan estas herramientas, que es parte de lo que vamos a ver en la presentación. A lo largo de la presentación podéis utilizar el chat, hacer preguntas. Mis compañeros están atentos al chat. Pues se puede hacer de forma dinámica, ¿no? El contenido de la presentación. Si no, al final, pues creo que tendremos algo de tiempo para hacer alguna reflexión adicional. Pues bueno, sin dilatar más, vamos a dar paso al contenido. Únicamente, no os preocupéis, únicamente para los que no nos conozcáis, vamos a hacer una breve introducción de Infaimon, muy breve, muy concisa. Muchos de vosotros ya nos conocéis, habéis asistido a distintos webinars, pero bueno, vamos a hacer esta parte de forma muy breve, para los que no nos conozcan. Infaimon es una empresa joven, que ya cada vez somos menos jóvenes, una empresa joven dentro del mundo de la automatización. Tenemos 27 años de industria, con lo que somos una empresa joven en la automatización, pero realmente madura en el mundo de la visión artificial, ¿no? Os podéis imaginar lo que era la visión hace 27 años. Infaimon, ¿cómo nos vemos? ¿Cómo nos mostramos? Pues nos vemos como especialistas, ¿no? Especialistas en la visión artificial, donde pues, nuestro objetivo es pues, suministrar producto, ¿vale? Dar servicio y soluciones a nuestros clientes. Es muy importante saber nuestra figura. No somos integradores, no somos una empresa que haga soluciones ya en mano. Son nuestros clientes los que hacen la máquina, los que hacen la aplicación ya en mano, ¿no? Por tanto, nosotros somos asesores de nuestros clientes. Hay un concepto en inglés que es muy interesante, que es el concepto Vision Advisor, que yo creo que nos define muy bien, ¿no? Somos asesores, ¿vale? Todo lo que toca, todos los palos que toca el mundo de la visión artificial. También nos gusta considerarnos como partners, ¿no? Los partners de visión de nuestros clientes, ¿no? La visión artificial es una disciplina compleja, porque engloba tecnologías muy distintas, ¿no? Desde conocimientos ópticos, conocimientos electrónicos, programación, conocimientos de iluminación, ¿no? Son muchas disciplinas en una, muchas tecnologías en una, ¿no? Por tanto, de ahí esa complejidad y de ahí la necesidad de tener un partner, un especialista en la visión, pues para ayudar a los clientes en las aplicaciones. ¿Dónde estamos? Pues estamos físicamente situados en España, Portugal, México, Brasil, es donde tenemos nuestras delegaciones. La sede central la tenemos en Barcelona. Nos consideramos un grupo líder en la visión artificial por el volumen, por los años de experiencia, por el volumen de personal cualificado, ¿no? Por la facturación y por el gran trabajo que hace nuestro equipo de marketing, ¿no? Por las redes sociales, pues teniendo un gran número de seguidores en redes sociales. Muchos años de experiencia, un gran bagaje en número de clientes, y tenemos 16 delegaciones distintas en los países en los que he mencionado, ¿no? Distintas oficinas en España y en Portugal, y en México y en Brasil. Infaimon, desde el 2019, pertenece al grupo STEM Imagine, ¿no? Pertenece al grupo STEM Imagine, que a su vez es grupo líder en la visión artificial en Europa. Pues STEM son más de 500 empleados, dedicados también, igual que Infaimon, únicamente a la visión artificial, con un gran número de clientes y con delegaciones en 18 países distintos. Pero Infaimon sigue siendo empresa o grupo independiente dentro del grupo STEMer.
Infaimon, ¿no? ofrece soluciones, ofrece tecnología, ofrece componentes dentro del mundo de la visión, pero no vendemos referencias, no movemos cajas, sino que pues ofrecemos producto, distribuimos producto con valor añadido, ¿no? El valor de nuestro servicio, el valor de nuestro soporte. Junto con el producto, pues todo lo relacionado al producto, ¿vale? Que ayuda a nuestros clientes a solucionar sus necesidades, ¿no? Soluciones propias, soluciones verticales. Algunos de vosotros conocéis el concepto InPicker, las soluciones verticales que tenemos para tráfico. Son gaps que hemos detectado en el mercado y donde hemos desarrollado solución propia también pues, para cubrir las necesidades de nuestros clientes. Y todos los servicios asociados, formaciones, cursos en empresa, cursos de tecnología, cursos de producto, soportes a la puesta en marcha, pequeños desarrollos de software, ¿no? Dependiendo de las necesidades que tenga cada uno de nuestros clientes, ¿no? Todo relacionado con el mundo de la visión artificial. ¿Y quiénes son nuestros clientes? A nivel de perfil de clientes, pues muy amplio, mucha ingeniería. Estamos en países de pymes. Las ingenierías son un elemento extremadamente importante. Gran parte de nuestros clientes son ingenierías, también clientes finales con capacidad de integración, fabricantes de maquinaria, sin duda, donde la visión es un elemento diferencial en sus máquinas, y universidades, centros tecnológicos, ¿vale? Que utilizan la visión también como elemento para el desarrollo, para la formación y para el desarrollo y para la investigación. Y a nivel de sectores, pues los sectores más habituales donde se utiliza la visión artificial, por coyuntura de nuestros países, por coyuntura sectorial. La automoción es un sector muy importante para nosotros, alimentación y packaging de la misma forma, sector en crecimiento en los últimos años, y luego pues muchos otros sectores, siderurgia en algunas zonas, la electrónica, ¿vale? Bueno, por ejemplo, en México hay zonas de México donde la electrónica es un sector principal y muy importante, sector farma, ¿no? Pues los sectores tipos que ya conocemos y que ya vinculamos de forma directa con la visión artificial. Y aquí entramos en el primer matiz, es que pues, también cada vez más estamos trabajando la visión artificial en sensores, pues lo que llevamos la visión artificial más allá de la fábrica, ¿no? Y aquí pues va a haber una serie de matices que vamos a aclarar a lo largo de la presentación. Pero nuevos sectores emergentes, sectores completamente distintos a lo que conocemos hasta ahora, y también nuevas aplicaciones y aplicaciones distintas en los sectores conocidos, ¿no? Nada más por la introducción de Infaimon. Esto es lo que os quería, ¿vale? Pues la píldora que os quería dar para introduciros el concepto, ¿vale? De qué es Infaimon, quién es Infaimon, ¿no? Pasamos ya al contenido de la jornada, ¿no? Vamos a empezar por explicar qué es la nueva visión artificial o lo que llamamos la visión artificial en esta nueva era, ¿no? Sin duda, no tenemos ninguna duda, ¿no? Y el mercado esto nos lo ratifica, que la visión artificial es parte integral, parte fundamental en la automatización, ¿no? Que cubre los objetivos y cubre las necesidades ¿vale? Pues, de las empresas que quieren automatizar, que quieren robotizar, que quieren automatizar sus sistemas, sus aplicaciones. Pero la visión artificial también va más allá, ¿no? Y ahora pues ¿no? Se han dado muchos pasos más allá para ampliar las capacidades de la visión artificial y, por tanto, ampliar el perfil de clientes, el perfil de aplicaciones y el perfil de sectores en los que se utiliza, ¿no? Si volvemos al concepto clásico, si hablamos del concepto clásico de visión artificial, pues básicamente es algo que creo que ya lo hemos explicado, ¿no? Se ha explicado, muchos de nosotros los conocemos, pues es básicamente adquirir una imagen, normalmente de una cámara industrial, una cámara especial, pues adquirimos una imagen. Esta imagen la llevamos a una unidad de proceso que puede estar dentro de una cámara, ¿no? Como Smart Cámara, o puede estar en lo que llamamos unidad de proceso de visión,
lo que sería un PC industrial, donde con un software determinado analizamos esa imagen y extraemos unos datos para tomar decisiones, ¿no? El concepto, ¿no? Pues este concepto de capturar una imagen, ¿vale? Procesar, extraer unos datos y tomar una decisión, ¿vale? Pues el objetivo, pues hace 10 años nos preguntaban, ¿para qué utilizamos la visión artificial? Pues todos diríamos, pues para hacer control de calidad, para hacer clasificación de producto, ¿vale? Pues para contar, para medir, ¿no? Pues necesidades, objetivos típicos que se utilizaban en la visión artificial. Y esto sigue vigente, es decir, este concepto clásico no es un concepto obsoleto. Este concepto clásico sigue vigente en el día a día de gran parte de nuestras aplicaciones, ¿no? Y sigue así, va a seguir así durante mucho tiempo. Es decir, el concepto clásico no es peyorativo, no es que lo estemos dejando atrás, sino que lo estamos ampliando, ¿no? Y esto es una parte, es parte importante del mensaje, ¿no? Este concepto clásico, pues siempre lo llamamos, ¿no? Es lo que llamamos machine vision, ¿no? Visión artificial aplicada a la industria. El concepto actual evoluciona en distintos aspectos, ¿no? Evoluciona en gran medida en parte de la evolución tecnológica que hemos visto en los últimos años. Parte fundamental de esta evolución es en el concepto principal, que es el concepto de la imagen. La imagen deja de ser, ¿vale? Deja de ser únicamente pues esa imagen 2D, esa foto que obtenemos de una cámara, y aquí las fuentes de imagen son fuentes mucho más amplias, ¿vale? Mucho más amplias que nos permiten realizar muchas más cosas. Actualmente seguimos trabajando con imagen 2D, sin duda, ¿vale? Es parte fundamental de gran parte de los proyectos, pero gran importancia de la imagen 3D, ¿vale? Tener la tercera dimensión de las escenas. Importante de otros conceptos de imagen, termografía, imagen térmica, ¿no? Veréis en algunos de los ejemplos, ¿no? Analizamos la termografía, analizamos la imagen térmica, pues para ver características no visibles. Auge muy importante es lo que llamamos imagen hiperespectral o imagen química, ¿vale? Donde vemos pues, el espectro de las escenas o la foto espectral de las escenas, donde pues, extraemos una información no visible con una cámara convencional, y esto lo llevamos al mismo software de análisis que utilizamos para hacer el procesado de cualquier otro tipo de imagen, ¿no? Y esto pues, amplía también el abanico. Incluso soluciones, como vemos en una de estas imágenes, de la imagen híbrida, el concepto de combinar pues, imagen 2D con información digital, pues que superponemos, ¿vale? O que utilizamos en paralelo a la imagen. Por tanto, la fuente de imagen es una fuente que ha cambiado, y esto nos permite llegar a un número mayor de aplicaciones. Y luego el dato, la obtención de datos de forma masiva. No solo nos quedamos con el OK o no OK de los procesos, ¿no? Pieza buena o pieza mala, sino que obtenemos muchos datos de los sistemas de visión, ¿vale? Obtenemos muchos datos del sistema de visión, y estos datos los utilizamos, pues, sin duda, para decir que mi fabricación es buena, que mi pieza es OK o no es OK, o para clasificar, pero también utilizamos con objetivos muy amplios y muy distintos. Por tanto, tenemos imagen distinta, datos de forma masiva, y junto a la decisión, pues normalmente hacemos el registro de estos datos, ¿no? Y con estos conceptos cambian también mucho el objetivo. El objetivo de por qué ¿vale? Necesito utilizar sistemas de visión, pues esto lo ampliamos en gran medida, ¿no? Pues para hacer la automatización completa de nuestras líneas, para adquirir datos, ¿no? El sistema de visión es un sensor que nos aporta muchísimos datos. El concepto del Zero Defect Manufacturing, ¿no? Muy importante en los procesos de calidad para ser competitivos, ¿no? contra proveedores de otros países, ¿no? Tenemos que ser competitivos, tenemos que hacer fabricación de calidad. Este concepto Zero Defect Manufacturing tiene unas necesidades, ¿no? importantes, y la visión es un elemento fundamental. Aumentar productividad, predecir, adelantarnos, irnos aguas arriba, para poder predecir y poder hacer que nuestra fábrica sea más robusta. Van a intentar adelantarnos al problema antes de que ocurra, ¿no? Necesitamos darle flexibilidad. La fabricación, la producción se ha convertido en una producción mucho más flexible. Ya no estamos con tiradas tan grandes,
sino que estamos con tiradas mucho más cortas y con diferentes repeticiones, ¿no? Por tanto, necesitamos que nuestra fabricación sea flexible. Importante, sostenibilidad, ¿no? Luego veremos cuando hablemos de industria 5.0. Necesitamos que nuestra fabricación también se alinee pues, con las necesidades globales de sostenibilidad, ¿no? Reducir espacios en fábrica, importante. Realizar analítica, ¿vale? Realizar estadísticas, asistencia al trabajador, asistencia al personal, muy importante. Y bueno, y vemos, ¿no? Pues el concepto de autonomía, ¿no? Todos los sistemas autónomos pues se mueven en entornos desconocidos, ¿vale? En entornos cambiantes, y para ello, ¿no? Pues ponerle esos ojos a la industria o esos ojos a los sistemas móviles es el elemento fundamental. ¿Vale? Por tanto, ¿vale? Hay nuevos objetivos, ¿no? ¿Y cómo hemos podido llegar a estos objetivos? ¿O cómo ha sido la evolución? Pues la evolución, desde nuestro punto de vista, ha venido de la mano de la evolución tecnológica, ¿vale? Y de la mano de la industria 4.0, que en gran medida pues, ha sido el impulsor de la visión artificial como la conocemos, o gran impulsor de la visión artificial como la conocemos ahora. Llevamos muchos años empezando las presentaciones, ¿no? Con la frase del esperado boom de la visión artificial está todavía por llegar. Pues ya, ¿vale? Pues con toda seguridad podemos decir que esta discusión ya hace mucho tiempo que se quedó atrás, ¿no? Ya hay una confianza, esa desconfianza que, ¿no? Hace 10, 15, 20 años nos encontrábamos, esas ciertas reticencias de los sistemas de visión, es algo que ya no nos encontramos. Ya el mercado ya ha asumido, ¿no? De la importancia de la visión, ¿vale? En sus procesos. La visión artificial a día de hoy es una realidad, ¿no? Y como comento, parte de los cambios han llegado de la mano de la industria 4.0. Conceptos básicos de la industria 4.0, el IoT o el IoT, ¿no? Bueno, es algo que muy similar a lo que conocemos como Smart Cámara, ¿no? El control de procesos, ¿vale? El Big Data, la computación, ¿vale? En distintos niveles están muy relacionados con los sistemas de visión, ¿vale? Y a partir de aquí, a partir de estos principios básicos de la industria 4.0, ha salido una serie de necesidades, ¿no? Una serie de necesidades por los cuales la visión, ¿no? pues tiene su funcionalidad. Por ejemplo, la necesidad de la obtención de datos, ¿no? El Big Data. El Big Data es algo que está en nuestro día a día, pero para ello una parte muy importante del Big Data es el dato, es la calidad del dato, ¿no? Es la importancia de la calidad del dato, ¿no? Por tanto, necesitamos obtener datos y necesitamos obtener datos de calidad. En la automatización de procesos, ¿no? La robotización. La robotización es muy importante y es muy importante llevar la robotización, como comento, a entornos cambiantes, a entornos flexibles, ¿no? Por tanto, la visión artificial nos permite llevar a la robotización a esos entornos. Hablamos de productividad, ¿no? Hablamos de incrementar la productividad, ¿no? Con lo que los sistemas de visión ayudan a mejorar la productividad, y todo esto pues lo tenemos que llevar y lo tenemos que hacer de tal forma, lo tenemos que compactar y poder solucionar de tal forma que lo tengamos que hacer en lo que llamamos el real time, en tiempo real. Es decir, en el tiempo en el que nuestra aplicación necesita que hagamos las capturas, tomemos las decisiones, ¿vale? Pues sin afectar a nuestras cadencias de producción, ¿vale? Por tanto, visión artificial, pieza clave en la industria 0.0 porque cubre gran parte de las necesidades de esta industria, ¿no? Y porque tiene un rol muy importante, probablemente al ser la sensórica o el tipo de sensor o dispositivo pues, más potente o uno de los más potentes que se utilizan en esta industria. Por tanto, el marco de la industria 4.0, siendo más o menos un concepto marketingiano o no, aquí no nos vamos a meter, pues ha ayudado sin duda a impulsar nuestro sector. Y actualmente nos encontramos ante nuevas necesidades, ¿no? Ante nuevas necesidades que en algunos casos, en algunos ámbitos, se enmarcan dentro de la industria 5.0, ¿no? La industria 5.0 pues, no es una sustitución, es una evolución o complementa el paradigma existente en la industria 4.0, ¿no? La industria 5.0, tal y como la entendemos,
es un nuevo modelo de producción en el que el foco no está tanto puesto en el dato, no está tanto puesto en la digitalización, sino que está puesto entre la interacción hombre-máquina, ¿no? Pues esto es básicamente, ¿no? Pues, una de las bases principales de este concepto de Industria 5.0, surgido en Europa hace poco tiempo, pocos años. Por tanto, este concepto de Industria 5.0 favorece de nuevo el auge y la necesidad de los nuevos sistemas de visión. Los conceptos que nos encontramos en Industria 5.0 son algo subjetivos, ¿no? Pues el principio es desarrollar tecnologías innovadoras con un enfoque centrado en las personas, ¿no? La Industria 5.0 apoya y ayuda a los trabajadores, ¿no? Es un concepto básico, es la idea de que crear una industria que apoye y ayude a los trabajadores en lugar de sustituirlos, ¿no? Una gran discusión que hemos tenido durante mucho tiempo, también relacionada con la visión artificial. Tiene que ser una industria, o es una industria alineada con las necesidades globales, ¿no? Alineada, ¿no? Con la sostenibilidad. El desarrollo de la industria no se puede independizar, ¿vale? Tiene que compatibilizar con los objetivos de proceso, ¿no? Tanto económicos como ambientales o medioambientales, ¿no? Por tanto, se crea una industria más sostenible. Y un concepto que, ¿no? Pues que todos conocemos después de los últimos años es el concepto de resiliencia, ¿no? La resiliencia no de las personas, ¿no? Que lo tenemos muy asumido, sino la resiliencia de la industria. Que esto consiste implica desarrollar un mayor nivel de robustez en la producción, ¿vale? Incrementar el nivel de robustez en la producción. En ese sentido hablamos de resiliencia, ¿no? Preparando nuestras industrias, ¿vale? Preparando nuestros sistemas contra interrupciones, ¿vale? Asegurando que podamos seguir fabricando incluso en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia como nos hemos encontrado, ¿no? Por tanto, el concepto de resiliencia llevando la industria a un nivel de desarrollo y de robustez más amplio. Cuando hablamos de estos nuevos objetivos de la nueva industria o de la industria de la nueva era, como autonomía, como asistencia, como sostenibilidad, como flexibilidad, pues están muy vinculados a los principios de esta industria 5.0, ¿no? Esta subjetividad también nos lleva a rebautizar, ¿vale? A rebautizar los nombres, ¿no? A poner nuevos nombres, ¿vale? A ordenar de forma distinta, con nomenclatura distintas nuestros sistemas, ¿no? Por tanto, aquí hay un factor interesante que es la diferencia entre el concepto Machine Vision, ¿vale? Y Artificial Vision, ¿vale? El Machine Vision es la visión artificial aplicada a la industria, ¿no? Esto es lo que hemos utilizado hasta ahora. Concepto Artificial Vision, pues, ¿qué es? ¿Qué podemos considerar que es? En algunos casos se habla de Machine Vision utilizando inteligencia artificial, Machine Vision en sectores no industriales o Machine Vision en aplicaciones no industriales. Es interesante porque el concepto de Artificial Vision que se está utilizando en el resto del mundo ahora probablemente haya surgido de los países hispanohablantes, también en Portugal, del concepto de visión artificial. ¿Vale? Ese concepto de visión artificial que nosotros siempre hemos utilizado se ha derivado en este concepto Artificial Vision que ahora se está utilizando en el resto de países. Y básicamente pues podemos pensar, o nuestra definición de Artificial Vision es la Machine Vision aplicada a cualquier sector, tanto industrial como no industrial, pero limitada a aplicaciones que no están relacionadas directamente con los procesos productivos, ¿no? Pues esto sería, ¿vale? Nuestra definición de Artificial Vision. Aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? Aquí vemos algunas referencias de aplicaciones. Por ejemplo, en el mundo de la automoción, en el sector del automóvil, ¿no? Que es un sector pues, muy conocido, muy maduro para la visión artificial, pues una aplicación Machine Vision sería pues, medir los enlaces y franquicias en los vehículos, por ejemplo, ¿no? En los coches, ¿no? Pero una aplicación de Artificial Vision dentro del sector de la automoción pues sería la conducción autónoma, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Para que entendáis un poco la diferencia. A nivel de Medical Imaging, por ejemplo, inspección de dispositivos México se llama Machine Vision, el diagnóstico, ¿vale? El diagnóstico de la imagen, ¿vale? Podría ser
el concepto de diagnóstico de imagen médica, podría ser Artificial Vision. En logística, ¿no? Como un ejemplo, pues la lectura de los códigos estaría en un sector y el bin picking para paletizado estaría en otro, ¿no? Por tanto, interesante ver esta diferencia entre Machine Vision y Artificial Vision. Sí que es cierto que hay sectores más proclives, más orientados a una u otra industria, pero es interesante percibir la diferencia, ¿no? Es interesante, ¿no? Los sectores tipos de Machine Vision, pues el Factory Automation, el Print and Packaging, bueno, los que os mostramos, ¿no? Pharmacy, electrónica, ¿no? Nuevos sectores más orientados o más alineados con la Artificial Vision, pues los deportes y el entretenimiento, el cine, la industria del videojuego, las aplicaciones agro, ¿vale? Transportes y logística, por ejemplo. ¿Por qué la importancia y por qué centrarnos en este concepto entre Machine Vision y Artificial Vision? Pues para nosotros es muy importante y creo que para nuestros clientes también tiene que serlo. Sin duda, ¿no? Todos sabemos que la visión artificial, bueno, el número de aplicaciones está creciendo en los últimos años, ¿no? Aquí vemos un gráfico muy simple, esto informaciones del EMBA, de la Asociación Europea de Visión, en el que el 81% de las aplicaciones de visión en el 2018 estaban relacionadas con este concepto de Machine Vision, ¿vale? Y el 19% pues, eran Artificial Vision. En el 2020, ¿vale? Pues en 2 años solo ha habido un crecimiento muy importante en este tipo de aplicaciones, y en el 2022 esperamos que el índice de aplicaciones relacionadas con Artificial Vision sea todavía mayor, ¿vale? Por tanto, es importante asimilar este concepto, ¿no? Es importante asimilar este concepto y saber que tanto en nuestros sectores como en sectores emergentes, pues hay un potencial de crecimiento, un potencial de mercado muy amplio, ¿no? Seguimos estando con la visión artificial en el inicio de una rampa de crecimiento, ¿no? Y aunque nos dedicamos a la automoción, aunque nos dediquemos a la electrónica, no estamos en mercados colapsados, ¿no? Porque están llegando nuevas aplicaciones. ¿Por qué ahora y cuáles son los motivos que nos han permitido llevar la visión artificial a este nuevo nivel, a proyectos o a sectores o aplicaciones distintas? Pues vamos a hablar de 4 conceptos específicos. El Big Data, ¿no? Big Data, pues los datos cada vez son más importantes en los procesos, ¿no? Nos interesa el dato para anticiparnos al problema. Necesitamos, ¿vale? Como hemos comentado, datos de calidad, ¿no? Nos interesa pues la imagen y los datos que podemos obtener en esas imágenes, ¿no? Para poder anticiparnos a la problemática. Por tanto, el Big Data, ¿vale? Pues es un elemento fundamental en la visión artificial actual. La evolución, sin duda, absolutamente necesario, ¿vale? La evolución de la capacidad computacional. A día de hoy nos permite, ¿no? La capacidad computacional, pues con elementos relativamente económicos, ¿vale? Y de pequeñas dimensiones, nos permiten procesar y dar resultados en los tiempos de ciclo requeridos, ¿no? Sin necesidad de tener al Mare Nostrum detrás nuestro para hacer el procesado, ¿no? Aquí en la capacidad computacional ha crecido en distintas líneas. Tenemos el concepto de la visión embedded, tenemos el concepto de las GPUs, cómo las utilizamos en nuestros sistemas, o incluso el procesado en el cloud. También muy importante ¿no? Como elemento diferencial, pues todo lo relacionado con la robotización y la automatización, ¿no? Que requerimos adaptarnos en entornos flexibles y dinámicos, ¿no? La visión artificial, pues consideramos que son los ojos de las máquinas. Y por último, muy interesante, la aparición de la inteligencia artificial, que nos está permitiendo llevar la visión artificial o las soluciones de visión a distintos entornos de trabajo, ¿vale? Entornos, pues, a sectores complejos hasta ahora, como podría ser el sector agro, la logística, ¿no? Pues permite facilitarlo o realizarlos o solucionar las problemáticas de forma más simples y sobre todo de forma distinta a como lo hacíamos hasta ahora. Es importante que la inteligencia artificial
pues no hay que ser experto, ¿no?, para poder utilizarlo, para poder aplicarlo como herramienta en nuestros sistemas. Hay algunos otros elementos diferenciales, pero hemos considerado centrarnos en estos 4 como elementos básicos. Unas pinceladas de cada uno de estos elementos, ¿vale? Unas pinceladas de cada uno de estos elementos, ¿vale? Algunos datos adicionales. Importancia del dato. Y han aparecido nuevos players, algunos de vosotros, ¿vale?, pues estáis trabajando en este sector de la analítica, de la estadística, de la inteligencia artificial aplicada al dato, ¿no? Plataformas que están por encima de nuestros sistemas de visión, con las que nos comunicamos, bien en local o bien en el cloud, en la que pues comunicamos, ¿vale?, y permiten pues realizar un análisis muy efectivo de los datos obtenidos por el sistema de visión. Aquí, por ejemplo, la plataforma Capture de Technomatrix, ¿vale?, con la que nos comunicamos, un ejemplo de plataformas con la que trabajamos o que nuestros clientes trabajan en sus sistemas. Importancia del dato que se utiliza para optimizar. El Zero Defects Manufacturing no tiene sentido sin un análisis extensivo de los datos, ¿no? Y como os comento, los sistemas de visión son generadores muy efectivos de los datos, no solo 2D, sino datos 3D, datos de temperatura, datos de volúmenes o datos de densidad, por ejemplo. Aquí os pongo, ¿vale?, vamos a ver un ejemplo, os muestro un ejemplo. Es un ejemplo, bueno, no sé si lo veis, un ejemplo muy simple, visión artificial, donde se aplica inteligencia artificial a sistemas embedded, ¿vale? Pues contaje de personas, ¿vale? Podemos hacer contaje de personas pues, con una cámara cenital, pero aquí esta aplicación, pues quizás una aplicación de contaje de personas con un sistema de visión artificial, pues puede ser que no sea rentable en alguna de las aplicaciones, pero si yo aquí analizo los datos, y extraigo los datos, puede ser muy interesante. Yo por aquí puedo contar personas, ¿vale?, que es lo que hacíamos, pero ahora también, pues bueno, podemos detectar también pues cuántas personas con alopecia pasan por este camino. Y, por ejemplo, pues estos datos los puedo utilizar para poner un cartel dinámico al final de la escalera, donde cuando veo que hay personas con alopecia, pues mostrarle imágenes de clínicas que se dedican a hacer tratamientos, ¿no? Ese tipo de información es la que nos referimos, es darle una vuelta de tuerca a las aplicaciones con la información y con los datos. Deep Learning, ¿vale? Inteligencia artificial, sin duda, está teniendo un peso cada vez mayor en nuestra industria. Se aplica inteligencia artificial a la gestión del dato y a la gestión de la imagen. La inteligencia artificial hace mucho tiempo que existe. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ahora este boom, este incremento de aplicaciones? Por varios motivos. Uno por ellos, el Big Data, es decir, tenemos gran cantidad de información que las utilizamos para alimentar nuestros algoritmos. Sin esta alimentación de los algoritmos mediante la información, mediante las bases de datos, era prácticamente imposible, ¿no?, tener sistemas efectivos de inteligencia artificial, y que la capacidad computacional actual nos permite llevar esto a la industria y nos permite dar resultados en tiempo real de aplicaciones muy complejas. Ventajas de la inteligencia artificial, pues se permiten solucionar problemáticas que no se podían realizar con un esfuerzo, ¿vale?, o con la algoritmia convencional, ¿no? Hay un elemento importante, ¿no? Es decir, en los sistemas clásicos o la algoritmia clásica, parte fundamental, parte muy importante es el concepto de la programación o la parametrización. Una de las grandes ventajas de la inteligencia artificial es que se reduce mucho el proceso de parametrización. ¿Vale? No tenemos que estar parametrizando para cada vez que nos entra una nueva pieza en nuestro sistema, parametrizar pues, el tamaño de las herramientas y la posición de las herramientas que tenemos que utilizar. La inteligencia artificial reduce en gran medida todos los procesos de programación y de parametrización, ¿vale? Como os digo, en un entorno easy to use. Es muy interesante para productos cambiantes, para productos naturales, ¿no? Muy interesante para productos de packaging, donde son productos que no sean productos rígidos. En definitiva, cualquier producto en el que cambie su color, que cambie su forma, que cambien sus brillos,
productos cambiantes es muy inteligente, muy interesante la inteligencia artificial. ¿Vale? Problema de la inteligencia artificial, necesitamos gran número de muestras en gran parte de las aplicaciones, ¿vale? Que no siempre las tenemos, y que en muchas ocasiones es una caja negra en la cual, pues, cuando los resultados no son los esperados, no es tan fácil como reparametrizar, ¿vale? O como cambiar las tolerancias de nuestras herramientas para ajustar. Un ejemplo de una aplicación una aplicación en industria, ¿no? Que utiliza pues, inteligencia artificial, pues desde una cámara, pues más o menos que podría ser una cámara cenital, ¿vale? Que esté viendo pues, varias cosas, pues ver el número de ejes y ver la posición de los ejes que tenemos en nuestra fábrica. ¿Esta aplicación podemos hacerla con visión convencional? Sí, sin duda. Que la parametrización que tenemos que hacer para detectar distintos tamaños, distintas formas, ¿vale? Y distintos pues, niveles de gris o distintos niveles de reflexión en las piezas es mucho más complejo. También, sin duda. ¿Vale? Por tanto, importancia de la inteligencia artificial. Vision Guide Robotics, ¿vale? Vision Guide Robotics, sistemas de guía de visión. ¿Vale? Aquí os pongo este vídeo, que es una excelente labor de nuestro equipo de marketing. Me encanta la animación realizada. La robotización es muy importante en la automatización, sin duda, y la visión artificial es lo que da flexibilidad a los sistemas robotizados. Permite a los robots moverse o actuar en entornos no controlados y dinámicos. Aquí ya no estamos hablando únicamente de robótica industrial o robótica tradicional. Pues sin duda, ¿no? Pues todo lo relacionado a la robótica colaborativa, ¿vale? También muy relacionado con Industria 5.0, colaboración hombre-máquina. Robótica móvil, ¿vale? Pues robótica móvil, incluso pues la combinación de robótica colaborativa con robótica móvil, ¿no? Que cada vez estamos viendo más en nuestras fábricas, cada vez estamos viendo más en nuestros entornos, ¿no? Y no solo robótica móvil industrial, sino robótica móvil de servicios, ¿no? También es algo muy importante. Importancia del beam picking, ¿no? Importancia del beam picking en los procesos de automatización o en las líneas de los procesos de automatización completa, donde hasta ahora la primera parte, que era el poner las piezas de nuestro contenedor en la línea, era algo que se estaba haciendo de forma manual, pues con los sistemas robotizados, ¿no? Pues estamos automatizando también esa parte. También muy útil para reducir espacios, ¿no? Los espacios en fábrica son caros, ¿no? Pues la robótica ¿vale? Con los sistemas de visión se utiliza también para reducir espacios. Y no solo robots industriales, robots colaborativos, robots móviles, ¿no? Lo que llamamos robots aéreos, ¿no? Lo que serían los drones o los UAVs con inteligencia, ¿no? Pues también se están utilizando pues, sistemas de visión y amplio número de aplicaciones y no solo en entornos abiertos, sino también en aplicaciones indoor, ¿no? Aquí la joya de la corona de Infaimon relacionada con el Vision Guide Robotics, ¿no? Nuestra solución InPicker, ¿no? Solución de Vision Guide Robotics, ¿no? Pues para toda la aplicación, aquella aplicación que sea hacer un picking de objetos, ¿vale? Que estén de forma random o de forma semi-controlada, semi-posicionada en los objetos, ¿no? El InPicker es una de estas soluciones verticales que os comentaba que teníamos Infaimon para cubrir nuestro mercado. También el objetivo de esta aplicación, ¿no? El cliente objetivo de esta aplicación, pues es el integrador de sistemas, ¿vale? O el cliente final que tiene capacidades de integración y capacidades de integración robótica, ¿no? Por tanto, muy importante Vision Guide Robotics dentro del paradigma actual de nuestra industria. Importante crecimiento, ¿vale? A día de hoy, importante crecimiento en la industria, en auge aplicaciones en logística y sin duda, no tengamos ninguna duda, que esto va a llegar al agro, va a llegar al campo, va a llegar al outdoor en breve, ¿no? Porque tenemos que estar atentos para poder estar presentes, ¿no? Pues ahora que ya estamos en ese paso de llevar la robótica, probablemente con la inteligencia artificial, pues en las aplicaciones de recolección. Y por último, como estos elementos diferenciales, la capacidad computacional, ¿no? El procesado, ¿no? Procesado en base PC sigue y va a seguir existiendo, al igual que la Smart Cámara,
Esto no quiere decir que estemos canibalizando ni que estemos reduciendo, va a seguir existiendo, pero estamos ampliando a nuevos dispositivos, a nuevos espacios de procesamiento, ¿no? Como puede ser la visión embedded, ¿no? La visión embedded, los sistemas embedded, sistemas embebidos, pues nos dan una serie de ventajas: tamaño, consumo, movilidad, costes, ¿vale? que necesitamos pues, para gran parte de nuestras aplicaciones, ¿no? Importante del embedded, que no se le da la importancia que tiene, es el concepto del real time. Los sistemas embedded son los sistemas de visión que trabajan, igual que los sistemas operativos, existen sistemas operativos real time. Los sistemas embedded son los sistemas de visión real time, que no tienen latencia, ¿no? Y esto es muy importante para muchas aplicaciones, ¿no? Por lo tanto, importancia también de la visión embedded. Sin duda, gran importancia de la aportación del procesado distribuido, ¿vale? Del procesado en GPU, del procesado en TPU. Sin duda, fundamental para el auge del deep learning, ¿vale? Y también para el auge de la utilización en aplicaciones de altas prestaciones. Y, por último, también pues, saber la existencia del cloud computing, ¿no? Del procesado en el cloud. Capturamos aquí, enviamos al cloud, procesamos en el cloud y devolvemos respuestas. Normalmente son aplicaciones donde el real time no es crítico, ¿no? Y aquí se empiezan a introducir conceptos, ¿no? De importancia de la ciberseguridad, ciberseguridad, e importancias de conceptos como el software as a service, o incluso el picture as a service o picking as a service. Es decir, yo pago mi sistema de visión, el retorno de mi sistema de visión no es por la aplicación, sino yo voy pagando pues pocos céntimos por cada una de las imágenes que proceso, ¿no? Por cada uno. Y esto nos va a permitir, sin duda en el futuro, pues que el retorno de la inversión de nuestras aplicaciones sea más fácil de justificar, ¿no? Y esto ya existe, ya a nivel de visión artificial hay softwares que trabajan en esta línea. Bueno, pues con todo esto que hemos explicado, ¿no? Con todas estas, ¿no? Esta visión artificial de la nueva era, los beneficios, las industrias 4.0, 5.0, ¿no? Pues donde nos encontramos, pues dónde se estamos utilizando, ¿no? ¿Dónde estamos utilizando la visión artificial a día de hoy? Pues estamos rodeados, ¿no? Estamos rodeados de visión artificial en nuestro día a día, no solo en el B2B, ¿no? ¿Vale? Que sería nuestro sector, no solo el B2B, también el B2C, ¿vale? Que no es nuestro core, pero probablemente sí el de muchos de vosotros, ¿no? Muchos de nuestros clientes. Se utilizan en la visión artificial de hoy, se utilizan en sectores estándar, donde se estaba utilizando hasta ahora, en muchos nuevos sectores o sectores no industriales, sectores emergentes como el agro, la logística, la imagen aérea, o en sectores no industriales, ¿vale? Que no nos imaginábamos hasta hace poco tiempo que podemos utilizar visión, ¿no? Como podría ser pues, la e-mobility, el retail, la construcción, el marketing, ¿no? Lo positivo, ¿no? El mensaje positivo es que los sectores, ¿vale? Estándar se sigue utilizando, ¿vale? Tanto en las aplicaciones que utilizamos hasta ahora como en nuevas aplicaciones, ¿vale? Con lo que el potencial del mercado de la visión sigue siendo muy amplio también en estos sectores, ¿vale? En consonancia con los nuevos sectores en los que trabajamos. Pues nada, vamos a ver algunos ejemplos. ¿Vale? Nuevos sectores, temas de movilidad, ¿no? Movilidad, Smart Cities, e-mobility, pues todo lo relacionado con la movilidad, aplicaciones muy diversas, ¿vale? Sistemas embebidos, ¿vale? Normalmente sistemas embebidos en donde pues, esas carcasas que veis ¿vale? Pues en las ciudades, en las autopistas, pues ya llevan el sistema de visión integrado, donde hace el procesamiento. Sistemas embebidos, se utiliza inteligencia artificial, sin duda, en la mayoría de este tipo de aplicaciones, pues para contar, para analizar, para mejorar, ¿vale? Y también, pues esa es la parte positiva, luego para multar, para perseguir, para sancionar, ¿no? Pues distintas necesidades, ¿no? Aquí no nos metemos. ¿No? Pero, es decir, estos sistemas, pues cada vez se están utilizando más y cada vez los vemos, pues de forma más amplia en nuestro día a día. Sectores, el deporte, gran auge, aplicaciones de gran volumen. Todos conocemos, ¿no? el ojo de halcón, conocemos el golf, bueno, no todos.
los aficionados al deporte conocemos el ojo de halcón en el tenis, el gol fantasma en el fútbol, el efecto Matrix en las retransmisiones deportivas, ¿no? Pues todo esto es visión artificial. ¿Vale? Aquí la visión artificial, estos sistemas actualmente están utilizando los mismos componentes que utilizamos nosotros en nuestras fábricas, por una serie de beneficios, ¿no? Os pongo un ejemplo de Cognia, startup muy interesante, ¿vale? Que utiliza sistemas de visión para hacer análisis estadísticos en el deporte. Lo habréis visto en algunas, ¿no? En las noticias, en algunos diarios. Utilizan sistemas de visión, ¿vale? Con sistemas embedded, con inteligencia artificial para hacer la extracción. Aprovecho, aquí tenemos aprovecho para comentaros, ¿no? Aquí tenemos hay un post en el blog con Maurici, ¿no? Tenemos un post en nuestro blog de Infaimon, muy interesante, blog.infaimon.com, donde podéis ver información adicional, ¿vale? Pues de los proyectos, de las aplicaciones en las que estamos trabajando, ¿vale? Y aquí pues tenemos la información de la aplicación, de la interesante aplicación de Cognia, donde hace análisis en tiempo real de las estrategias deportivas de los equipos, ¿no? Aplicación muy interesante y muy relacionada con todo lo que hemos estado viendo. Nuevos sectores, pues la construcción, ¿vale? En distintos formatos, como vemos, ¿no? Pues imagen termografía de suelo radiante, ¿vale? Donde se puede hacer procesado automático, ¿no? Pues para ver que las instalaciones, ¿no? Para hacer mantenimiento, ver que las instalaciones son correctas. ¿Vale? Sistemas, robots móviles para la inspección de tuberías, ¿no? Para ver defectos en tuberías, pues también muy interesante. Son un sistema de visión que va analizando y detectan fugas, ¿vale? Detectan fugas o detectan defectos o detectan pues, cualquier tipo de necesidad en estos sistemas, ¿vale? Robótica móvil, sistema de visión, procesado externo, ¿no? Pues gran parte de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Esta aplicación surgió en México porque en México tienen un problema muy crítico, que son los canales de gasolina, pues los perforan y roban la gasolina, ¿no? Y ahí es una problemática muy crítica ¿vale? En algunos países, con lo que se utilizan sistemas de visión de este tipo para detectar esos fraudes también. Aquí, aplicación logística o más que logística, pues es como un ejemplo, ¿no? El tema de ergonomía en cualquier sector, ¿no? Y la gente ¿no? pues ver que los movimientos que están realizando los operarios pues son correctos, ¿vale? Que son correctos, dar aviso, oye, no estás trabajando bien, te vas a cansar más de lo que toca, ¿no? Pues analizando, pues con una imagen analizando pues los movimientos y las escenas. ¿Vale? Aquí vemos un ejemplo, pero todo lo relacionado con hospitales, con geriátricos, ¿no? Con asistencia, ¿no? Pues a las personas mayores, sin duda, este tipo de analíticas es muy interesante. En el sector de automoción, típica aplicación, ¿vale? o aplicaciones de control de calidad superficial, pero con sistemas muy avanzados, visión 3D, procesado avanzado de imagen, alta capacidad computacional, ¿vale? Donde pues tenemos el modelo CAD, ¿vale? Aquí solución de nuestro, ¿vale? Nuestro partner, ¿no? Fin Systems, una aplicación muy interesante para ver micro defectos en distintos materiales, ¿no? Y aplicaciones en tiempo real, ¿vale? Aplicaciones en real time. Aquí vemos una imagen de la imagen 3D generada de este sistema, ¿no? Utilizando triangulación láser y los efectos. Aplicaciones simples, aplicaciones como las que siempre nos encontramos, las hemos encontrado, ¿vale? En nuestro día a día de la visión, ¿no? Ver la posición o detectar, ¿no? Los fusibles. Aquí es la misma aplicación, pero utilizando inteligencia artificial. Es decir, utilizando inteligencia artificial por las ventajas que os decía, parametrizado mucho más fácil. Solo tenemos que enseñarle los fusibles. Si tenemos un nuevo fabricante con nuevos modelos de fusibles, no tenemos que parametrizar tamaños, colores, posiciones, ¿no? Para hacer la identificación, sino que tenemos que enseñarle fotos de los nuevos fusibles, ¿vale? Que incluso esto se puede automatizar y a partir de aquí el sistema ya nos va a autodetectar. Por tanto, es una aplicación sin duda que podemos solucionar con algoritmia convencional, pero que el deep learning en este caso pues nos presenta una serie de ventajas. Y esto todo dentro de un entorno que es el entorno Merlic, ¿vale? Es un entorno Merlic de visión de MBTech, que es un entorno para cliente final. Es decir,
es easy to use, no necesitamos conocimientos de programación, no necesitamos conocimientos de deep learning para poder aplicar estos algoritmos. ¿Vale? Y este vídeo es un poco un compendio de todo lo que hemos estado viendo. Este vídeo ya tiene ciertos años, en el momento, ¿no?, pues era algo pues, quizás disruptivo o novedoso, pero aquí pues se unen todas todo lo que hemos estado comentando, ¿no? Optimización de procesos, deep learning, nuevas tecnologías, capacidad computacional para llevarlo a aplicaciones de recolección, aplicaciones, ¿vale?, de recolección inteligente donde determinamos el grado de madurez, para aplicaciones de podado, el riego inteligente, es decir, con este sistema, ¿no?, móvil, pues aquí veréis alguna imagen, detectamos dónde están las lechugas para poder guiar el sistema de riego automatizado. Esto en unas condiciones de outdoor, con todo lo que implica la complejidad, ¿no?, la complejidad del sistema. ¿Vale? Y aquí pues infinidad de aplicaciones distintas. Es interesante mostrar porque si somos capaces de realizar esto en el campo, fuera de fábrica, en esas condiciones, ¿no?, pues ¿qué no vamos a ser capaces de hacer pues dentro de nuestras fábricas? Pues para acabar, como conclusión, ¿qué hemos visto, ¿no?, ¿qué hemos aprendido? Pues la visión artificial de la nueva era, o qué os he intentado transmitir. La visión artificial de la nueva era se aplica a nuevas fuentes de imagen y amplía los objetivos de las aplicaciones. Diferencia conceptual entre visión artificial y artificial vision, y el orden de los factores altera el producto, ¿no? Es decir, son conceptos distintos. Importancia de la artificial vision para el crecimiento, importancia que ha tenido hasta ahora la industria 0.0 en la visión artificial y la importancia que sin duda va a tener la industria 5.0 en la artificial vision. Hemos visto los factores diferenciales de la visión artificial actual, ¿vale?, y algunos ejemplos, nuevos sectores, nuevas aplicaciones derivadas de los avances tecnológicos y de las nuevas necesidades. Pues esto es todo por mi parte. Como conclusión, sin dilatarme más, pues ¿no?, infinidad de nuevas oportunidades dentro y fuera de los sectores en los que estamos, océanos azules, ¿vale?, que nos encontramos, océanos rojos con también posibilidades de crecimiento, ¿vale?, donde hay pues un ámbito de aplicación, ¿vale?, un ámbito de actuación que sin duda pues nos va a permitir seguir creciendo en nuestros sectores y dentro del mundo, de la mano del mundo de la visión artificial. Vale, bueno, ahora tenemos unos minutitos. Si tenéis alguna duda, podemos comentarlas. Importante también mencionaros, ¿vale?, pues gran parte también de los servicios que hacemos son cursos, ¿vale? Hacemos webinars que muchos de vosotros ya asistís, ¿vale?, de forma continua, más específicos de estas tecnologías que hemos visto, cursos, ¿vale?, cursos en Infaimon, o cursos en empresa, tanto tecnológicos como cursos genéricos, ¿vale?, como cursos de producto. También pues contactar con el departamento comercial para que os informen al respecto si lo veis necesario. Y nada más por mi parte. Espero que estéis ahí. No he escuchado ninguna pregunta, no he visto el chat tampoco, pero bueno, ahora es el momento también, tengo unos minutitos más, si tenéis alguna duda, alguna inquietud que os podamos ayudar a resolver. Gracias, Tony. Por el chat de momento no veo ninguna pregunta, muchos mensajes para darnos las gracias. Veo que Alberto nos está preguntando si vamos a dejar el webinar colgado. Alberto, mira, justo en unos minutos vais a recibir una pequeña encuesta en vuestro correo que si respondéis las 4 preguntitas, son muy rápidas, os vamos a enviar la presentación. Muy bien. De nada. Vale, por mi parte también darle las gracias al departamento de marketing por la excelente gestión que hace siempre en la organización de los webinars, ¿no?, y por ayudarme con el contenido. También pues mi agradecimiento para el departamento. Gracias, Tony.
A ver, tenemos Alejandro aquí una muy interesante la charla, nos comenta, y dice una duda. ¿Bajo qué lenguaje de programación desarrolláis las redes neuronales y sus entrenamientos? Muy bien, Alejandro, aquí es muy amplio, es muy amplio. Tenemos soluciones para casi cualquier perfil del cliente, de cliente que utilice inteligencia artificial, tanto para el cliente que, ¿no?, que tiene gran experiencia en la que trabaja a muy bajo nivel, en el que pues, las soluciones que tenemos son unas soluciones específicas, como para el cliente, pues cliente final que no tiene conocimiento y que no tiene conocimiento, capacidades o tiempo para aprender. Entonces, las soluciones que tenemos son muy distintas. Al bajo nivel, pues en las aplicaciones que nosotros utilizamos, ¿vale?, pues verticales para nuestros clientes, utilizamos YOLO en gran parte, aunque aquí también nos adaptamos en aplicaciones que hacemos con partners y con nuestros clientes, nos adaptamos también a las necesidades o a las propuestas que tengan nuestros clientes. Tenemos un departamento de I+D con personal especializado. Clientes intermedios en los que no trabajan a tan bajo nivel, trabajamos con las librerías Halcon, que son los que históricamente trabajamos para la visión convencional. Halcon también tiene un conjunto de librerías y algoritmos propias, más o menos propias, en la que pues, están más o menos funciones encapsuladas que ayudan a nuestros clientes a desarrollar aplicaciones complejas de inteligencia artificial sin bajar a tanto nivel. Y luego tenemos soluciones como el Merlin que hemos comentado antes, o soluciones como AstroSight o nuestra solución Intelligence, que es una solución también propietaria, en la que pues, son interface gráficos en los que el cliente únicamente tiene que hacer el etiquetaje de las imágenes y no es necesario que tenga ningún tipo de conocimiento. ¿Vale? Si tienes más interés de forma específica alguna necesidad, pues Sí, también yo, puedes Tony, contactar conmigo. gracias por tu respuesta. Les he dejado por aquí por el chat un link. Cualquier pregunta, necesidad, nos podéis contactar a través de este link y nos pondremos en contacto. Y después también tenemos otra pregunta. Yayon nos pregunta si, bueno, que muchas gracias por la presentación, nos dice, y si hemos realizado alguna aplicación para evaluar o mejorar la calidad en algún producto de alimentación. De hecho, sí, muchos. Sí, sin duda, es en uno de nuestros grandes sectores, la alimentación, ¿no? Nosotros diferenciamos entre alimentación y agro, ¿vale? Sobre todo según el nivel de la fase de la fase productiva, ¿no? Antes de procesar o después de procesar. En ambos sentidos, la visión se utiliza de forma masiva para mejorar, sobre todo históricamente para clasificar y para medir. Gran parte de nuestros clientes trabajan con cámaras o con los sistemas de calibración, ¿no? Calibración de fruta, por ejemplo, pero ahora estos sistemas se están añadiendo o se han añadido desde hace mucho tiempo, pues sistemas, ¿vale?, para detectar la calidad, para clasificar, para mejorar las características de los productos, y sin duda la inteligencia artificial ha entrado en gran parte de este mercado. Tenemos un webinar muy interesante que hicimos un webinar muy interesante, que quizás te podamos compartir la presentación, que es específicamente, ¿no?, pues para la visión artificial aplicada a la alimentación y al agro, ¿no? Con lo que podemos compartir, pero sin duda uno de los grandes sectores donde la visión artificial aporta valor añadido para la mejora de la producción y la mejora del producto. Muy bien, Tony, gracias. No sé si queda alguna pregunta. Esperamos un minutito más por si queréis preguntarnos algo. Incluso podéis quitar el mute y lanzar vuestras preguntas directamente sin problema. Yayon, sí, la presentación, como os decía, vamos a enviaros ahora una pequeña encuesta de 4 preguntas súper rápidas, y entonces os mandamos la presentación cuando respondáis esa pequeña encuesta. Y en cuanto a la presentación que os comentaba Tony, os voy a dejar aquí nuestro correo de marketing,
Y a los que estéis interesados en la presentación de alimentación que comenta Tony, que veo que ya hay algunos interesados, varios, nos podéis pedir la presentación aquí y os la hacemos llegar. Perfecto, gracias a ti. Muy bien. Pues por mi parte nada más. Vale, ya, bueno, sabéis vale, que siempre estamos abiertos a poder difundir, a poder asesorar. Es parte de nuestro core de compañía, ¿no? El no hablar de producto, hablar de difundir tecnología, que es lo que nos apasiona, y de hablar de la visión en general, ¿no? Por tanto, cualquier necesidad que tengáis, pues no dudéis a través de marketing, a través de nuestros equipos comerciales, o incluso a través de a mí directamente, LinkedIn, Tony Ruiz Simon, pues sin duda estaremos muy agradecidos de las consultas y de poder responderos de la mejor forma posible.